2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Estados Unidos. Estos son los hechos. Venezuela centra la atención de la comunidad internacional que se reúne en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en Nueva York. Dentro y fuera de la reunión se plantean diferentes alternativas para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Con todos los países del continente, definitivamente mi reconocimiento, los esfuerzos que han hecho, y especialmente el Grupo de Lima, en la lucha contra la dictadura venezolana, y el hecho de que vamos a seguir trabajando juntos y que son compañeros de ruta en lograr la libertad de Venezuela. El debate, ¿qué puede pasar en la Asamblea General de la OEA? ¿Cuáles son las estrategias que se persiguen? ¿La opción de una intervención militar pudiera ser debatida? Con ese tema comenzamos. Bienvenidos. Venezuela es sin duda el tema central de la Asamblea General número 73 de la Organización de Naciones Unidas. La inestabilidad social, económica, política, el alarmante éxodo de venezolanos por el continente americano será analizado y puesto sobre la mesa por los países integrantes, por los presidentes que darán sus discursos. Según los gobiernos de la región, se espera que surjan decisiones o alternativas para hacer frente a esta grave crisis que vive la nación bolivariana. Yo creo que todos los países del hemisferio estamos preocupados por la crisis humanitaria y migratoria en Venezuela. Urge elevar este discurso y hay que hacerle un gran llamado a la comunidad internacional para que ese éxodo pueda llegar a su fin, y la mejor manera de hacerlo es que la comunidad internacional haga toda la presión diplomática necesaria para que haya un retorno a la democracia y a las libertades en Venezuela. En paralelo a la Asamblea de la ONU, pues habrán otros 2 encuentros que buscarán impulsar medidas a la crisis en Venezuela. El primero es la carta que los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú van a enviar a la Corte Penal Internacional, una demanda con el objetivo de que esta instancia abra una investigación en contra del régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y el segundo encuentro lo mantendrá el Grupo de Lima, también en Nueva York. Los países del bloque evaluarán la creación de una mesa de donantes para ayudar a los más de 2 millones de migrantes venezolanos que han salido de su país hacia el exterior. Pero además la reunión buscará la cooperación de los organismos multilaterales del sistema de Naciones Unidas. Vamos a debatir ese tema. Quiero saludar en Nueva York, al exalcalde metropolitano de Caracas, líder opositor venezolano en el exilio, al señor Antonio Ledesma. Señor Ledesma, un gusto tenerlo en el programa. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y, por supuesto, a través de ustedes poder llegar a toda la comunidad internacional, muy especialmente a mis queridos compatriotas venezolanos. Sin duda alguna, el tema de esta Asamblea General será la crisis de Venezuela. Lo ha planteado, lo ha puesto sobre la mesa el presidente Iván Duque, los otros gobiernos, el Grupo de Lima. Es decir, todo se centra alrededor de qué otros esfuerzos o qué va a hacer la comunidad internacional frente a esto. La pregunta es, ¿qué puede salir realmente de esta Asamblea, señor Ledesma? El convencimiento que en Venezuela hay un Estado fallido, que hay millones de venezolanos que son víctimas de un genocidio que se verifica a diario y que tiene muchos años en proceso, que en Venezuela hay definitivamente en desarrollo una crisis humanitaria compleja, que hay pruebas fehacientes de que el régimen de Venezuela viene aplicando una política represiva, sistemática y masiva, porque no son casos puntuales. Se trata de crímenes en serie, se trata de torturas en serie, se trata de un esquema que busca acorralar a la sociedad venezolana con la presión social que ejecutan como una manera de apartheid político con el carnet de la patria, y que todas las condiciones sustantivas, objetivas están dadas para que se active el principio de intervención humanitaria que desarrolle el concepto R2P, que es el concepto de responsabilidad de proteger, confirmado como está también que el régimen venezolano no está en capacidad, por acción o por omisión, de satisfacer las necesidades básicas de salud, de alimentación y de seguridad de los venezolanos. Ahora, señor Ledesma, todo el mundo está hablando de no cerrar opciones.
Es decir, ya antes escuchábamos hace un tiempo atrás que era la vía diplomática, pero hay quienes empiezan a ir más allá y hablan de no cerrar opciones, no cerrar ninguna posibilidad. Lo ha dicho el mismo Almagro, lo está diciendo el secretario general, el secretario de la OEA y también los embajadores de Colombia ante la OEA, en Washington, el mismo presidente Duque. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de no cerrar ninguna puerta, vamos un poco más allá y podemos hablar de esto que todavía suena y le causa un poco de temor en el continente, que es una intervención militar. En primer lugar, lo que debe causar temor en el continente es la intervención militar que llevan adelante los factores castristas. En Venezuela hay miles de cubanos entrometidos en la vida diaria de los venezolanos que están lacerando nuestra soberanía nacional. Y con relación a su pertinente reflexión, debo decir que se consideran ahora en la escena internacional todas las opciones como consecuencia de que el régimen de Venezuela es el que ha cerrado las puertas de la opción electoral, de la opción del diálogo. No se olvide que en el año 2016 se instaló una mesa de diálogo en República Dominicana, que incluso tuvo el aval de su santidad el Papa Francisco, que allí se aprobaron 4 puntos. Uno, reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional. Lo que hizo el régimen fue instalar un parapeto fraudulento llamado Asamblea Constituyente. 2, liberar los presos políticos. Para aquel entonces, cuando comenzó sus gestiones como moderador, el señor Samper y el señor Zapatero, habían 76 presos políticos, llegaron a sumar más de 600 presos políticos, o sea que no cumplieron con ese punto. El tercer punto era abrir un canal humanitario. Hace 3 años la ayuda humanitaria hubiese servido para paliar la hambruna. Hoy en día ya no se trata de un problema de hambre, ya estamos hablando de algo más delicado que un síntoma de desabastecimiento de alimentos y medicina. Estamos hablando de una catástrofe humanitaria. Y por último, habían prometido un calendario electoral para dirimir las diferencias en el seno de la sociedad venezolana por la vía de la consulta popular. Cerraron la opción del revocatorio, se burlaron de los acuerdos, realizando elecciones fraudulentas. Por eso ahora, viendo que dentro de Venezuela es el régimen el que ha cerrado la vía del diálogo, porque la ha prostituido y ha cerrado la vía electoral, llevando adelante procesos fraudulentos, entonces en el escenario internacional se demuestra que quienes habíamos planteado casi en solitario la tesis de la injerencia humanitaria, ahora confirmamos que nuestro esfuerzo no fue estéril, sino que ya hay conciencia a nivel internacional que en Venezuela hay un Estado una narcotiranía, ni siquiera una dictadura convencional, sino una narcotiranía que obliga a que la comunidad internacional salga en auxilio de un pueblo que es víctima de este genocidio. Mercedes Malavé también nos acompaña, ella es integrante de la Dirección Nacional del Partido COPEI, profesora de la Universidad Monte Ávila, periodista. Señora Malavé, bienvenida, gracias por acompañarnos. Teniendo este escenario, el contexto y lo que va a suceder desde mañana en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, podríamos decir que es la comunidad internacional la que tiene el sartén por el mango, que depende Venezuela de la comunidad internacional en estos momentos. Mercedes, bienvenida. Buenas noches, Andrea, y en primer lugar quiero saludar con afecto y reconocimiento al alcalde de Ledesma. Yo coincido con todo el diagnóstico que el alcalde Ledesma... Igualmente, alcalde. Coincido con el diagnóstico del alcalde Ledesma. Venezuela está viviendo una situación catastrófica. Las migraciones que estamos viendo en Venezuela nunca las habíamos visto. El pueblo venezolano es un pueblo acostumbrado a vivir en su país. La crisis de hambre, de falta de medicamentos, la situación es catastrófica. Realmente la hiperinflación, la corrupción, todos los defectos que podíamos ver en cualquier país del mundo, aquí lo vemos como en grado superlativo. Yo valoro como venezolana el esfuerzo que se está haciendo en la comunidad internacional para denunciar eso y pienso que hoy más que nunca el mundo entero reconoce lo que está ocurriendo en Venezuela. Sobre si la comunidad internacional tiene o no agarrada la sartén por el mango sobre el caso de Venezuela, no lo sé.
No lo sé, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, nombrado por nuestra Asamblea Nacional y con la fiscal general de Venezuela presentando todas las pruebas sobre la crisis humanitaria que hay en Venezuela, la corrupción y todo lo que sabemos, le dictó 18 años de prisión a Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional dijo que permitió el antejuicio de méritos a Nicolás Maduro y todo el procedimiento se hizo correctamente. Sin embargo, no veo posibilidad o no entiendo de qué manera se puede ejecutar eso en el país. Dicen que, bueno, que si el presidente sale lo pueden capturar fuera o que puede venir una comisión y llevárselo. Lo cierto es que llevamos mucho tiempo o muchos meses viendo cómo ocurren cosas muy importantes contra el gobierno de Venezuela y sin embargo internacionalmente se denuncian, mas no se ejecutan. O sea, sí. Además, ¿puedo continuar? Sí, Mercedes, yo le iba ¿Puedo continuar hablando? Sí, Mercedes, yo le iba a preguntar que con eso que usted nos está explicando, entonces ¿usted cree que ha sido inerte, sí, lo que ha hecho la comunidad internacional, que no ha funcionado ni ha servido de nada? No me parece que ha sido inerte. Me parece que los ojos del mundo hoy en día están puestos en Venezuela. Me parece que a pesar de la negativa del gobierno sobre la ayuda humanitaria, se están recibiendo ayudas como se puede, porque se están mandando y bueno, estamos haciendo lo que podamos para curar a nuestros enfermos, para mantener a nuestra familia. Gracias a esa sensibilidad que se ha despertado, en parte gracias a nuestros políticos que han denunciado fuertemente la crisis venezolana. El alcalde Ledesma, electo por todos los caraqueños, con uno de los alcaldes más votados, pues es una voz muy importante en el exterior. Lo que no veo es la posibilidad de ejecutar una acción verdaderamente contundente. Me llama la atención también cómo ha cambiado el discurso, por ejemplo, antes del 20 de mayo y después del 20 de mayo, que fueron las últimas elecciones presidenciales. Antes del 20 de mayo decían toda la comunidad internacional o muchos de sus representantes que no fueran a votar el 20 de mayo porque después del 20 de mayo, si todos nos quedamos en la casa y no íbamos a votar, iba a ocurrir una intervención militar y el usurpador de Miraflores se iba a ir, etcétera. Bueno, ese tema, ese discurso sobre la invasión militar, después del 20 de mayo se ha ido reduciendo hasta casi yo digo que desapareció. Incluso tengo información, no puedo decir la fuente y tampoco sé si es verdad, de que, por ejemplo, a algunos periodistas se les ha llamado desde ciertas embajadas para decirles que por favor no utilicen más el término intervención militar porque no la va a haber. Entonces, qué distinto el discurso de la comunidad internacional o de la opinión pública internacional antes del 20 de mayo y después. Estamos a 24 de septiembre y no hemos visto ningún resultado producto de la abstención, que fue lo que ganó el 20 de mayo. Ok, démosle la opción al alcalde de Ledesma. Alcalde Ledesma, le pregunto también lo mismo. Si en estos momentos la única salida o la única respuesta más bien que tiene Venezuela tiene que venir de la comunidad internacional, es decir, adentro de Venezuela ya no hay nada más que hacer y lo que tiene que hacer es la comunidad internacional empezar a actuar y ya vamos a ver cómo lo hará. Bueno, yo creo que vale la pena rescatar los esfuerzos que se han hecho dentro del país. En primer lugar, la clamorosa victoria que el pueblo se dio a sí mismo en las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015. No fue poca cosa que más de 14 millones de venezolanos fueron a sufragar contra viento y marea en medio de un proceso electoral ventajista y no obstante le dio a los diputados una mayoría calificada. Todo eso fue asaltado por la dictadura que despojó de potestades al Parlamento Nacional. No nos olvidemos que el Parlamento Nacional dictó un proyecto de ley de amnistía para liberar a los presos políticos y eso fue desconocido por la dictadura. No nos olvidemos que la Asamblea Nacional propuso la realización de un referéndum revocatorio. Se recogieron las firmas y esa ruta también fue clausurada arbitrariamente por la tiranía. No nos olvidemos que se han intentado hacer investigaciones. El diputado Freddy Guevara, por ejemplo, hizo una denuncia muy bien detallada y fundamentada sobre los hechos de corrupción
no solo en PDVSA, sino en Cadivi, se hicieron interpelaciones y lo que trajo como consecuencia, en vez de sancionar a los denunciados, fue perseguir a los diputados. No nos olvidemos que nuestros parlamentarios tienen que llevar adelante una labor en medio de grandes amenazas. A los diputados no les pagan el salario, a los diputados no les permiten usar las líneas aéreas internas. Los parlamentarios decretaron el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras en España, de la noche a la mañana, cambiaron al presidente Rajoy por el presidente Sánchez, que en Perú sustituyeron al presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque estaba supuestamente involucrado en unos hechos de corrupción que ocurrieron hace 15, 20 años, que en Argentina están sometiendo a juicio al expresidente Kirchner. Lo mismo ocurre con el expresidente Martinelli de Panamá, que en Brasil sustituyeron a la presidenta de la República, pero en Venezuela, como no hay Estado de Derecho, como en Venezuela no hay instituciones autónomas, sino un Estado forajido, no se acatan las decisiones de los organismos internos, ni mucho menos se toma en cuenta las movilizaciones y los sacrificios llevados adelante por el pueblo venezolano. No es poca cosa que tengamos hoy como mártires a decenas de jóvenes que murieron reclamando el derecho a vivir en libertad. O sea, eso es lo que ha obligado a la actuación de la comunidad internacional. Ahora, después del 20 de mayo, el fraude del 20 de mayo, hay que ver lo que significa que casi toda la comunidad internacional ha declarado ilegítimo ese proceso y que Nicolás Maduro no tiene legitimidad de origen y que si pretende juramentarse como presidente otra vez el 10 de enero, él sabe que ese gobierno, esa dictadura, no va a ser reconocida por la comunidad internacional. Ahora, alcalde Ledesma, algo más cambió y cambió en Colombia, por ejemplo, de un gobierno del presidente Juan Manuel Santos que al final quizás del gobierno como que despertó o se dieron cuenta de lo que sucedía en el país vecino, a un presidente, Iván Duque, con una posición muy fuerte frente a Venezuela y que incluso está pues liderando, entiendo, por ejemplo, la demanda ante la Corte Penal Internacional en La Haya. ¿Eso también cambió la situación en Venezuela, tener a el presidente Iván Duque en Colombia hablando constantemente con Trump, por ejemplo, con Donald Trump, y tocando y viendo un poco más real el tema de la intervención? Sin duda alguna, porque la posición del presidente Duque está muy bien definida, tiene credibilidad en Venezuela y también una repercusión muy importante a nivel internacional. No olvidemos que el preludio de esta conducta definida del presidente Duque y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez han sido las consecuentes posiciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes siempre estuvieron al lado de la causa por la defensa de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia venezolana. No tengo duda que el presidente Duque se está convirtiendo en la cabeza de esta gran cruzada que va a llevar adelante mañana un acto histórico, porque mañana por lo menos 5 presidentes, 5 gobiernos del mundo van a llevar adelante un hecho que no tiene parangón en la historia contemporánea. Con base en el artículo 14 del Estatuto de Roma, se van a respaldar los informes, no solo el del señor Almagro como secretario general de la OEA, sino también el informe del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos, donde están suficientemente demostrados los delitos de crímenes de lesa humanidad cometidos no solo por Nicolás Maduro, sino por los integrantes de la camarilla que han perpetrado estos horrorosos crímenes y torturas en Venezuela. Está también aquí el esfuerzo de la doctora Tamara Sujú, que ha sido pionera en la presentación de esas investigaciones del doctor Juan Carlos Gutiérrez, de William Cárdenas, lo que ha hecho la Fiscal General de la República. En definitiva, repito que no ha sido en vano el esfuerzo ni el trabajo, porque lo que va a ocurrir mañana, que Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Colombia, encabezado por el presidente Iván Duque, vayan a confirmar la denuncia en la propia Corte Penal Internacional. Mercedes, ¿me escucha? Sí. Ok, Mercedes, frente a eso, y va a pasar mañana martes en la tarde, 5 países a demandar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional con 2 informes que bien lo ha dicho el alcalde Ledesma. ¿Usted cree que eso prospere de alguna manera?
Yo espero que eso prospere. Esos 5 países van a continuar con la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Yo tengo entendido que la fiscal Bensouda desde febrero ha tomado el caso de Venezuela y como para ver si hay méritos para la investigación por un informe que ya Almagro le entregó en el mes de mayo. Tengo entendido también que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos ha presentado informes ya sobre la crisis gigantesca que hay en Venezuela. Tengo entendido también que la Corte Penal Internacional se basa en el Estatuto de Roma en un principio de complementariedad. Ese principio de complementariedad lo que dice es que ellos reciben denuncias de países donde es imposible operar, imposible denunciar y llevar a cabo investigaciones por el secuestro de las instituciones. En Venezuela tenemos el Estatuto de Palermo y el de Roma, porque resulta que la Asamblea Nacional de Venezuela nombró un Tribunal Supremo de Justicia que opera en el exilio, tenemos a una fiscal general en el exilio y entonces no hay imposibilidad de elevar denuncias. Y de hecho se ha hecho y ya existe la condena a Nicolás Maduro de 18 años de prisión por todos esos casos. Entonces, la Corte Penal Internacional, digamos, podría actuar bajo el principio de complementariedad si nosotros no tuviésemos un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, si no tuviésemos una fiscal general en el exilio, y me parece que no es el caso. Entonces se están dando acciones como contradictorias que no digo que no prosperen, sino que no entiendo por qué hace falta, qué más necesitamos, qué más necesita la comunidad internacional para ejecutar una acción. Es lo que a mí no me queda claro. Yo no soy experta en la fuente judicial y menos en la fuente judicial internacional, pero me parece que nos estamos quedando más en la denuncia y en el diagnóstico, con lo cual yo coincido absolutamente con el alcalde Ledesma. Sin embargo, no soy escéptica sobre si esas cosas van a prosperar o no, porque me parece que hasta ahora no han prosperado. ¿Y usted qué cree, alcalde? Yo soy optimista. Sí. Yo creo que lo único útil en estas circunstancias en las que estamos es ser optimistas, es seguir empujando toda esta lucha, que no decaigamos, que no claudiquemos. Pero ¿entiende usted el escepticismo de Mercedes? ¿Entiende ese escepticismo, ese cuestionamiento que Mercedes hace? No, yo creo que hay que aclarar que lo que ocurre es que en Venezuela estamos gobernados por una banda delincuencial. Y esa banda delincuencial no sabe del Estado de Derecho, esa banda delincuencial no sabe de las leyes, que pisotea constantemente, y por eso hay que actuar desde la comunidad internacional. En Venezuela hay narcotraficantes, hay terroristas, hay criminales que están cometiendo todo tipo de delitos, y por eso, desde mi punto de vista, yo que soy un demócrata de la cabeza a los pies, que creo en los derechos humanos, no titubeo a la hora de pedir ya urgentemente la intervención humanitaria para rescatar un país. No hay más tiempo que perder. Ya la comunidad internacional no puede estar pidiendo más pruebas. Ya hay pruebas suficientes de la carnicería que se lleva adelante en Venezuela, de cómo hay gente que muere de hambre, de cómo hay niños que mueren porque no tienen alimento. Por lo tanto, si se sigue mirando la crisis desde lejos, lo que vamos a tener es un cementerio horroroso en un país que necesita el auxilio de la comunidad internacional. La pregunta de hoy para nuestros invitados para nuestros televidentes: ¿está en manos de la comunidad internacional resolver la crisis que atraviesa Venezuela? El hashtag de hoy es #ZoomVenezuela y nos pueden responder a @AndreBernal26, @NTN24Zoom. Ya volvemos. Estamos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos si está en manos de la comunidad internacional resolver la crisis que atraviesa Venezuela y qué podemos esperar de esta Asamblea General de la ONU que empieza mañana, la número 73. ¿Qué puede salir realmente de ahí? Quiero saludar a esta hora al embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, el señor Alejandro Ordóñez. Bienvenido a NTN 24, embajador Ordóñez.
Buenas, ¿cómo me le va? Me alegro mucho. Gracias por darnos su tiempo. Sabemos que está viajando también a Nueva York para encontrarse con la Comisión de Colombia. Lo primero que quiero preguntarle es por el desafío que tiene Colombia ante la OEA en materia de crisis venezolana. Se lo pregunto porque es Colombia uno de los países, pues no es noticia, que más ha tenido que recibir venezolanos que huyen de la crisis humanitaria. Teniendo en cuenta que el gobierno pasado del presidente Santos también firmó resoluciones y pues hizo llamados enérgicos, ¿cómo piensan ustedes lograr que en efecto la OEA materialice una solución para esta crisis? Esa es una de las preocupaciones que el señor presidente Duque ha manifestado, que lo hizo en el discurso en el cual me dio posesión, y va a ser prioritario en la gestión que haré ante la Organización de Estados Americanos. Mire, nunca antes en la historia del país, por supuesto, pero de la región, ni siquiera del continente, se había presentado el drama, la emergencia migratoria que estamos viviendo. Colombia ha recibido este año más migrantes que lo que ha recibido toda Europa el año anterior. Más del doble de los migrantes que ha recibido Europa en el año anterior. El impacto ha sido dramático en aspectos presupuestales, en aspectos sociales, amenazas incluso de crisis de salubridad. La salud pública hoy en nuestro país está comprometido como consecuencia del resurgimiento de enfermedades que habían desaparecido. Y el presidente lo ha dicho, la solución debe ser una solución regional y una solución que enmarque la constitución de un fondo donde los organismos multilaterales y los países de la región logren comprometerse en este tema que se ha convertido en el tema prioritario de las agendas de los países limítrofes al Estado venezolano. Eso para paliar sin duda la crisis del éxodo venezolano, pero de frente se lo pregunto, embajador, ¿intervención militar en Venezuela, sí o no? Mire, eso es una pregunta que debe responder nuestro canciller, pero el presidente ha sido muy claro y muy reiterativo. Es necesario acudir a todas las soluciones diplomáticas, a todas las soluciones enmarcadas dentro del derecho internacional. ¿Y qué significa eso? ¿Qué contempla el derecho internacional sobre este tema, embajador? ¿En qué casos la comunidad internacional o un país puede entrar a otro para sacarlo de una crisis? ¿Qué significa eso? Mire, el tema humanitario es un tema que es prioritario, pero es un tema humanitario que no puede deslindarse, dividirse, divorciarse del problema político venezolano, de la desaparición del Estado de Derecho en Venezuela, de la desaparición de las garantías constitucionales. Por esa razón es que en esta semana, en el día de mañana, 5 cancilleres firmarán una solicitud ante la Corte Penal Internacional para que se haga una investigación preliminar por crímenes de guerra, por delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas, en fin, ejecuciones extrajudiciales. Es indudable que aquí el tema político es la causa, la crisis política es la causa. Ahora, embajador, hay mañana la noticia de una demanda de 5 países ante la Corte Penal Internacional liderada por Colombia. ¿Qué contempla esta demanda ante la CPI? ¿Tendrá mayor celeridad el hecho de que lo presenten ya directamente 5 países? Es que esto no tiene antecedentes. Después de 14 años de existencia de la Corte Penal Internacional, es la primera vez que 5 estados se dirigen ante la Corte Penal Internacional para la iniciación, solicitando la iniciación de la investigación, de investigaciones preliminares por crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. La activación del artículo 14 del Estatuto de Roma es precisamente la consecuencia de esta solicitud que están haciendo 5 cancilleres en la tarde de hoy. Y finalizo con esto, embajador. Comienza mañana en Nueva York la reunión de mandatarios de la ONU. ¿Qué se puede realmente esperar que suceda allí con respecto a Venezuela? Mire, la sensibilización universal del tema de Venezuela es cada día más dramático.
cada momento de diferentes escenarios, de diferentes latitudes, las cancillerías y los jefes de Estado están siendo conscientes ante el drama humanitario que estamos viviendo, y es indudable que se propondrán y que se implementarán todos los instrumentos internacionales para lograr proteger a los nacionales venezolanos y lograr salir de esta terrible crisis que está sumiendo a la región en una emergencia humanitaria sin antecedentes. Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Mercedes, usted escuchaba al embajador de Colombia ante la OEA hablando de la demanda de países ante la CPI, que no tiene pues ningún tipo de contexto, nunca ha pasado en la historia. Hablaba también sobre lo que dice el derecho internacional frente a la injerencia en los países. Y Colombia en este caso la tiene, parece que la tuviera clara, pero también se niega a hablar de una injerencia militar. Ahora, ¿usted sigue creyendo o piensa que antes de que la comunidad internacional actúe hay algo que se puede hacer dentro de Venezuela, por ejemplo? ¿Sigue usted pensando que la salida electoral, porque usted muchas veces lo ha dicho aquí en el programa, que la salida electoral pudiera ser todavía una opción en el país? Sí, yo estoy convencida de eso, Andrea. Bueno, saludo al embajador Ordóñez. Y quería decir, antes de pasar al tema electoral, quería decir una cosa muy breve sobre la intervención militar y la crisis humanitaria. Adelante. Por ejemplo, esto que leo del presidente de WOLA, Washington Office of Latin American, Matthew Clausen. Él dijo hace poco en un foro en Georgetown, dice, yo reto a cualquiera a que me diga una instancia en la que una intervención militar ha ayudado a resolver la crisis de refugiados antes que empeorarla. O sea, yo no sé cómo nos imaginamos nosotros una intervención militar. A veces quizás la idealizamos como una cosa que de la noche a la mañana va a resolver los problemas, y resulta que aquí hay una persona experta en derechos humanos, abogado por los derechos humanos en América Latina, que está retando a que digamos un caso en el que la intervención militar, antes de empeorar la crisis humanitaria, la ha mejorado. Es interesante hacerse el planteamiento con realismo, porque me parece, como decía ese gran líder de la transición también en su país, que sacó a Sudáfrica de un verdadero drama humanitario y genocida como fue el apartheid, Mandela decía que las organizaciones no le podían prometer a los pueblos cosas que ellas no pudieran cumplir, porque iban a empezar a perder credibilidad. Y yo creo que parte de eso está pasando en Venezuela. El pueblo venezolano está como en un estado de frustración y de apatía, producto de promesas incumplidas, de cosas que no se han materializado, como tú lo has dicho muy bien. Sobre el tema electoral, sin duda, la oposición venezolana tiene que recuperar su capital electoral. No es posible documentar y demostrar un fraude si la oposición ha disminuido su votación de 8 millones a 1.900.000 votos. Yo quiero decir que la institución del voto no reposa en el CNE. Eso es como decir que una marcha reposa, la magnitud de una marcha reposa en lo que las cámaras de la televisión oficial venezolana diga. No. La institución del voto reposa en cada venezolano, reposa en cada centro de votación, reposa en cada testigo que cuida los votos de su mesa y de su centro de votación. El alcalde Ledesma conoce mejor que yo la estructura electoral de este país y conoce cómo, a pesar del ventajismo, a pesar de las trampas, a pesar de la manipulación del registro electoral, cómo los venezolanos, cuando nos organizamos, cuando somos liderados por políticos con fuerza como la que tiene el alcalde Ledesma y otros políticos venezolanos, cómo somos capaces de movilizar y de activar esa gran fuerza electoral que en vez de estar ahorita en el 1.900.000 votos, deberíamos estar sobre los 13, 14, 15 millones de votos si el gobierno dice que el padrón electoral es de 20 millones. Entonces, la presión internacional para mí tendría mucho más sentido si estuviera orientada a fortalecer el músculo electoral de la oposición en este país, llamando a la gente a quedarse en su casa, a no votar, a no creer en el CNE porque nos van a robar los votos. Es ir desarticulando toda una organización que hemos ido ganando a fuerza de muchísimo trabajo
en cada municipio, en cada localidad, en cada estado, y perder esa fuerza no tiene ningún sentido. Aquí, John Magdaleno, con esto termino, un analista político venezolano que últimamente ha declarado mucho. Él ha estudiado más de 70 casos de transiciones democráticas en el mundo y ha llegado a la conclusión de que en el 77% de los casos se intentó la negociación política y en el 49% se usó la elección como detonante de la crisis política. Pues yo no veo a la comunidad internacional ni en una cosa ni en la otra. No la veo ni propiciando la negociación ni propiciando la vía electoral. Lo que la veo es polarizada entre Almagro y Zapatero. Ajá, sí, y vamos a mostrar lo que dijo Almagro. ¿Qué puede ganar la comunidad internacional? ¿Qué puede ganar la comunidad internacional polarizada como estamos en Venezuela desde hace 18 años? ¿Qué beneficio le puede traer eso al país? Alcalde Ledesma, ¿qué opina usted? Porque hay dos premisas interesantes de Mercedes. La primera, que el remedio puede resultar peor que la enfermedad, y quizás es el temor mayor no solo de los países vecinos, sino de un continente entero y del mundo. Recordemos el pasado editorial del New York Times, donde le pide a Trump que se mantenga fuera de Venezuela. Eso uno. Y también me parece interesante lo que pone sobre la mesa la doctora Malavé frente a la comunidad internacional. ¿Ha bregado, ha hecho algo por el tema de la salida electoral, por ejemplo? En primer lugar, recordemos que la comunidad internacional planteó que para que las elecciones que organizaba el régimen tuvieran algún margen de credibilidad, permitieran la presencia de observadores internacionales. Eso no ocurrió. Que se designara un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso no ocurrió. Que se le pusiera cese a la hegemonía comunicacional, que hubiese una conducta más equilibrada del Plan República, que se mantuvieran al margen de los centros de votación los llamados grupos o colectivos. Nada de eso ocurrió. Ahora, si algún pueblo ha dado demostraciones de que ha participado en elecciones electorales aún en desventaja, es el pueblo de Venezuela. ¿Qué más testimonio nos van a pedir que esas elecciones que hicimos en diciembre del año 2015? Ganamos con las 2/3 partes, y a los pocos días de haber ganado el pueblo una elección parlamentaria, ¿qué hizo la dictadura? Designó el 23 de diciembre, entre gallos y medianoche, un Tribunal Supremo de Justicia, y a las pocas semanas despojó de potestades al Parlamento Nacional. Por lo tanto, nosotros hemos querido ir por la vía electoral. Planteamos un referéndum revocatorio. Un referéndum revocatorio no se ejecuta con plomo ni con cañones, sino con votos, con firmas. Y eso lo cerró también la dictadura. En segundo lugar, no olvidemos que cuando se llevó adelante el proceso de diálogo en Sudáfrica, el señor Mandela, que estaba preso, cuando el señor de Klerk, que ejercía la presidencia para entonces, planteó su liberación, él dijo: yo salgo libre y salgo al diálogo si permiten la libertad de los presos políticos y si permiten el retorno de los exiliados. Y eso no se hizo en Venezuela. Se metieron más presos políticos, hubo más persecución política. Por lo tanto, no podemos hablar de la posibilidad de una elección mientras permanezca la dictadura. Yo lo digo tajantemente: no más diálogo falso, que lo que ha servido es para dividir a la oposición y para que el régimen gane tiempo. No más elecciones fraudulentas. Aquí cualquier proceso de negociación tiene que ser para liberar a Venezuela. Ahora, que si una intervención humanitaria favorece a un pueblo. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Ruanda? ¿Qué fue lo que ocurrió en Somalia? ¿Por qué se crea el concepto de responsabilidad de proteger? Yo vengo de Canadá y en reuniones con los parlamentarios de Canadá se admite que la respuesta fue tardía. Y fue tan tardía que el mundo tuvo que ver con dolor cómo se seguían masacrando a seres humanos en Ruanda. Por eso se creó el concepto de responsabilidad de proteger, que tiene un fin preventivo, que es evitar que sigan muriendo seres humanos. En Venezuela, el genocidio, a diferencia de lo que hizo Hitler, que fue con gases en Auschwitz, matando gente con gases, en Venezuela Maduro está matando a los venezolanos con hambre, con escasez de medicina. Eso es una política de Estado. Y por lo tanto, no hay que ser ingenuos en pensar que la dictadura va a realizar elecciones transparentes para entregar el poder. Ellos tienen como finalidad capturar el poder. Y
y es una alianza diabólica que no solamente llevan adelante en Venezuela desde Cuba, sino que pretenden llegar a Colombia, pretenden retomar el poder en Brasil, mantenerlo en Nicaragua, acentuarlo en Bolivia, sin otro objetivo que crear ese músculo internacional con ideas desvencijadas y anacrónicas que nada tienen que ver ni con la libertad, ni con la paz, ni con el progreso de nuestros pueblos. Yo le escucho a usted mucho, alcalde Ledesma, hablar de una intervención humanitaria y no usar la palabra militar. Hay una diferencia, sin duda alguna, ahí. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué no la militar? Es que la injerencia humanitaria o la intervención humanitaria es para desarrollar el concepto de responsabilidad de proteger. Y se supone que para poder cumplir ese objetivo tiene que tener aparejada una intervención militar. Porque imagínese usted que para poder asistir con alimentos a un pueblo o con medicinas a un pueblo que está en condiciones de pobreza en niveles alarmantes, como ocurre en mi país, donde el 92% está en condiciones de pobreza, donde el 62% en condiciones de pobreza extrema, donde hay más de 200.000 enfermos con padecimientos crónicos, donde hay gente que está en situación de riesgo de muerte, como por ejemplo cerca de 300.000 niños que tienen desnutrición crónica porque no consumen suficientes calorías ni proteínas. ¿Cómo va a hacerse posible, cómo se va a hacer posible, cómo va a ser viable una intervención humanitaria sin el apoyo de fuerzas que puedan reducir a los grupos violentos que por encargo de las mafias pretendan limitar el desempeño de todos estos contingentes que pudieran pretender ayudar a Venezuela en las circunstancias actuales? Mercedes, el secretario general de la OEA, y usted lo decía, Luis Almagro, pues responde a las palabras de Zapatero al decirle que no sea imbécil al hablar de Venezuela. Escuchémoslo primero y digamos si se entiende la posición en estos momentos de la OEA. La séptima vez que aclaramos que estamos en contra de la ilegitimidad de cualquier intervención armada, ataque militar, agresión, invasión. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de imbecilidad actualmente porque ha necesitado 7 explicaciones para entender. Y vamos a ver si luego de esta explicación también lo entiende. ¿Es imbécil el señor Zapatero? El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión. Es un consejo nada más, que no sea imbécil. Eso es muy importante. Es un consejo importante. Es un consejo bueno. Que creo que le puede hacer mucho bien. Tantas dificultades de comprensión no se puede tener. Si usted ve las sanciones que han aplicado Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, países latinoamericanos a la dictadura venezolana, tienen que ver con narcotraficantes y corrupción. ¿Está defendiendo el señor Zapatero eso? ¿Está defendiendo el descongelamiento de los fondos provenientes del narcotráfico? Mercedes, ¿es clara la posición de la OEA, teniendo en cuenta que el señor Almagro en Cúcuta nunca habló de una intervención militar, sino de no cerrar ninguna puerta, es decir, no descartar nada? Y luego pues lo escuchamos diciéndole a Zapatero que por séptima vez le está diciendo que no están hablando de militares ni nada armado. ¿Es clara la posición de la OEA para ustedes? Sí, bueno, en primer lugar yo lamento la degradación del discurso político y diplomático respecto al caso de Venezuela. Andrea, nosotros lo hemos vivido aquí desde hace 18 años y nos damos cuenta cómo cuando el discurso político se polariza, se llena de groserías, de insultos y de agresiones, eso no hace sino empeorar las cosas y, repito, yo lamento esa polarización de la opinión pública internacional respecto a Venezuela. No dudo de que el causante de todo esto sea la ideología del gobierno comunista, pero lamento que caigamos en eso porque eso, lejos de ayudar a una solución, lo que hace es empeorar y eso lo hemos vivido en carne y hueso los venezolanos. En segundo lugar, repito lo que dije hace un momento, pienso que la idea de la intervención militar está perdiendo fuerza, tanto por las declaraciones del Grupo de Lima a propósito de lo que Almagro dijo en la frontera. Después el video de Almagro diciendo que él nunca ha hablado de intervención militar. Pienso que la tesis de la intervención militar tuvo más fuerza y estuvimos esperándola antes del 20 de mayo y nunca se materializó. Entiendo las razones del alcalde Ledesma, pero pienso que no es realista y que no es
una opción. Si es verdad eso que me contaron, de que le han pedido a los periodistas de Venezuela que no utilicen más el término intervención militar porque no la va a haber, entonces yo concluyo que esa tesis es un deseo de algún grupo de personas, pero que no está realmente en el ánimo ni en el corazón de los líderes y de los políticos y los dirigentes de América Latina. Pienso que están en contra de eso. 11 países del Grupo de Lima están en contra de eso. Claro, pero alcalde, 2 firmaron que no. Canadá no firmó esa declaratoria y Colombia no lo hizo. Entonces, ahí también nos deja entrever qué está pensando Colombia frente a este caso, en reuniones también con el presidente Donald Trump, que también ha dicho no hay que descartar nada en Venezuela, y la señora Malavé tiene un buen punto. Hay 11 países que firman un comunicado en contra de una injerencia militar, pero hay 2, y sin duda de peso, que dicen que no están de acuerdo con los términos, alcalde Ledesma. Todo tiene su momento y la gradualidad en el manejo de estos asuntos, que no son de poca monta, debe hacerse cumpliendo algunos ciclos, unos ciclos vitales en el terreno de la diplomacia. Ahora, partamos de un hecho cierto. Ya en el manejo de este lenguaje, ya no estamos en un desierto. Ya no es este servidor el que habla en solitario del concepto de responsabilidad de proteger. Ya eso lo están hablando personalidades en la ONU, en la OEA, en la Unión Europea. Hay otro escenario frente a los que estamos evaluando la crisis de Venezuela. En Venezuela hay una invasión militar cubana. En Venezuela operan grupos llamados milicianos que no andan con papagayos, tienen fusiles. Estamos hablando de colectivos armados que amenazan la propiedad privada, que amenazan la integridad de los periodistas, que acosan a los disidentes del régimen. Vimos al señor Padrino, el ministro de la Defensa, presentarle un saludo militar a los efectivos militares que llegaron en un barco chino a Venezuela. O sea, todo esto implica una amenaza a la paz de un país y las pruebas que hay de que el régimen de Venezuela tiene relaciones con el narcotráfico y con el terrorismo internacional, lo coloca como una amenaza para la seguridad de nuestro hemisferio, para la estabilidad, para la paz de nuestro hemisferio. En todo caso, yo me quedo con la conducta que ha tenido el señor Almagro, que ha sido muy solidaria con Venezuela. Si vamos a hablar de insultos, hay que ver el lenguaje escatológico que ha venido usando el régimen, no solo para estigmatizar a quienes lo hemos enfrentado, sino a quienes han querido ayudarnos desde la comunidad internacional. Y creo que lo que ha sido fatal ha sido la presencia del señor Zapatero y el señor Samper en los asuntos internos de Venezuela, porque si ellos hubiesen contribuido a que se efectuara, por ejemplo, el referéndum revocatorio en el año 2016, nos hubiésemos ahorrado el dolor de haber tenido que enterrar a 137 venezolanos que el año pasado dibujaron con su sangre el mapa sentimental de nuestra patria. Hacemos otra pausa. Aquí en Suma la Noticia. La pregunta de hoy está en manos de la comunidad internacional: resolver la crisis que atraviesa Venezuela. Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumVenezuela. Después de la pausa tenemos los comentarios de nuestros televidentes. Está en manos de la comunidad internacional resolver la crisis que atraviesa Venezuela. ¿Qué dice Natalia en nuestro Twitter? Claro que sí, es deber de la comunidad internacional intervenir para poner fin a la dictadura de Maduro. Catherine comenta: no es responsabilidad de la comunidad internacional resolver este tipo de crisis. Primero se debe dejar de por sí solos a los venezolanos para que terminen con la crisis. Y Miguel dice que cualquier ente internacional debe acudir y resolver la situación que vive este país. Tengo muchas más opiniones, sin embargo no alcanzo a ponerlas en el programa, pero los invito a que revisen nuestra cuenta @NTN24Zoom y ahí las pueden encontrar. Mil gracias a Mercedes Malavé y Antonio Ledesma por haber participado en el programa, siempre con toda la mejor energía para que realmente de esta Asamblea General pueda salir algo para los venezolanos, sobre todo pensando en ellos. Muchas gracias. Muchas gracias y mi reconocimiento a los venezolanos que luchan en el país, corriendo todos los riesgos. Gracias, profesora Malavé. Gracias, soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.